La primera vez que alguien usó mi carné de estudiante para robar en un examen, perdí mi título, perdí mi beca, perdí la confianza de mi madre y perdí 6 años de mi vida. La segunda vez, denuncié la pérdida de la tarjeta antes de que la ladrona supiera que yo lo sabía. Ese simple informe lo cambió todo. En mi primera vida, me desperté la mañana del examen final de Ciencias Clínicas Integradas. Tenía un correo de la Oficina de Conducta Académica de la Universidad. La orden era clara: no presentarme. Los registros de seguridad mostraban que mi carné había entrado en la sala de examen anticipado a las 6:42 a.m., 2 horas antes del examen principal. Alguien, usando mi identidad, había firmado para recibir un cuadernillo. Había fotografiado 3 páginas de preguntas y había desaparecido durante una evacuación por alarma de incendios. A las 9, esas preguntas ya circulaban por un chat privado. A mediodía, la mitad de la promoción sabía de la filtración. Al anochecer, todo apuntaba hacia mí. Los registros de la tarjeta, la hoja de firmas, una imagen borrosa del pasillo. Dije que mi carné había desaparecido la tarde anterior, pero no lo había denunciado. Supuse que lo había dejado en la biblioteca. Ese retraso fue la soga que usaron para colgarme. El decano preguntó por qué no se lo había dicho a nadie, y por qué mi PIN se había introducido correctamente. Mi mejor amiga, Sofía Valverde, se sentó a mi lado. Les dijo que la noche anterior me había notado extrañamente nerviosa. 2 semanas después, ella recibió la nota más alta en ese examen filtrado. 3 meses después, fui expulsada por fraude académico premeditado. 4 años después, Sofía se graduó con matrícula de honor. Dijo a una revista estudiantil que la integridad importaba más que la inteligencia. Esa noche, después de que mi última apelación fracasara, conduje bajo la tormenta. Iba a enfrentarme a ella en el Hospital Clínico San Carlos, donde había empezado sus prácticas. Nunca llegué al edificio. Un camión cruzó la mediana. Unos faros blancos llenaron mi parabrisas. Y lo último que recordé fue la cara sonriente de Sofía, congelada en mi teléfono. Entonces, abrí los ojos al sonido de la alarma de mi residencia. La fecha en la pantalla era 14 días antes del examen que me había destruido. Durante varios segundos, no pude moverme. Mi cuerpo esperaba costillas rotas y sangre en la boca. Pero tenía 22 años otra vez. Estaba ilesa. Yacía bajo la manta azul descolorida que mi madre me había enviado desde casa. La lluvia golpeaba la ventana de la residencia. Mis fichas de anatomía seguían sobre el escritorio. Mi teléfono marcaba lunes 11 de noviembre, 6:18 a.m. El examen final de Ciencias Clínicas Integradas era el 25 de noviembre. Me quedé mirando esos datos hasta que se volvieron lo suficientemente reales como para doler. Entonces, busqué automáticamente la cinta que colgaba del poste de la cama. La funda de plástico estaba vacía. Mi carné de estudiante ya no estaba. En mi primera vida, me di cuenta después de comer. Dejé que Sofía me ayudara a fingir que lo buscaba. Ella lo había cogido del bolsillo de mi abrigo mientras yo me duchaba. No supe eso hasta años más tarde. Una antigua compañera me envió una foto de una cuenta privada de Sofía. En el fondo de un selfie, tomado esa misma mañana, mi carné estaba bajo su cuaderno. La universidad desestimó la imagen. La consideró poco concluyente. El plazo de apelación había expirado. Renacida, no busqué en la habitación. No le escribí a Sofía. No esperé a que abriera la oficina de seguridad. Llamé al teléfono de atención 24 horas del campus y dije: me han robado el carné de estudiante. La operadora me corrigió con amabilidad. ¿Quiere decir que lo ha perdido? No, robado. Estaba en un bolsillo cerrado, en mi habitación cerrada, con llave. Por favor, desactívenlo inmediatamente y registren la hora de la denuncia. Me preguntó si habían forzado la entrada. No. Mi compañera y una invitada tenían acceso. Mi compañera estaba fuera,
visitando a su familia. La invitada era Sofía. El tono de la operadora cambió. Me dio un número de incidencia. Confirmó que la tarjeta fue desactivada a las 6:26 a.m. y me dijo que fuera a seguridad cuando abrieran la oficina. Me envié el número por correo a mí misma y a mi madre. Solo entonces recibí el primer mensaje de Sofía de la mañana. ¿Despierta? ¿Quieres repasar cardio después de desayunar? Miré la pantalla. Sentí que algo dentro de mí se quedaba completamente quieto. En mi primera vida, ella había sido mi persona de confianza. En mi segunda, era la escena de un crimen con un rostro familiar. Respondí con una sola palabra: claro. Luego me duché, me vestí y me moví por la habitación como si nada. Fotografié la habitación. Exporté el registro de la residencia que mostraba la visita de Sofía y guardé una copia de nuestros mensajes, incluido aquel donde me preguntaba si mi PIN seguía siendo el cumpleaños de mi madre. En su momento, había respondido que sí. En mi primera vida, el comité disciplinario usó eso como prueba. Dijeron que yo había compartido el acceso voluntariamente. En esta vida, cambié el PIN a las 6:41 y solicité un informe histórico completo de acceso de la tarjeta. A las 8, estaba sentada frente al oficial de seguridad, Mina Álvarez. Le dije que la tarjeta había sido sustraída de un bolsillo con cremallera. No acusé a Sofía directamente. Enumeré a todas las personas con acceso. Describí la ubicación de la cinta y pregunté si la tarjeta desactivada activaría una alerta si se usaba. Será rechazada, dijo Mina. La mayoría de las puertas simplemente parpadean en rojo. ¿Puede el sistema enviar una notificación en tiempo real? Normalmente no, para una tarjeta perdida. ¿Y para una robada vinculada a una denuncia activa? Ella me estudió. ¿Por qué espera que alguien la use? La respuesta sincera era que ya había visto el futuro. En su lugar, dije, porque quien la cogió podría haber robado dinero. Eligió el carné. Mina se reclinó. Es un buen argumento. Actualizó el informe. Marcó el número de la tarjeta antigua y me indicó que no me enfrentara a nadie. En la oficina de duplicados me imprimieron un nuevo carné. Tenía un número diferente, una banda plateada y la fecha de emisión visible. A las 9:30 tenía más documentación que en toda mi primera investigación. Sin embargo, no me sentía victoriosa. Me sentía observada. Sofía estaba al otro lado del patio, bajo un paraguas amarillo. Sonreía como si hubiera llegado por casualidad. «Ahí estás», gritó. «Te he estado escribiendo. ¿Has perdido algo?» La pregunta era demasiado prematura. No se lo había dicho a nadie, excepto a seguridad y a mi madre. Levanté la nueva tarjeta. Mi carné ha desaparecido. Por una fracción de segundo, su sonrisa se detuvo. Luego, la preocupación inundó su rostro. ¿Otra vez? Siempre estás perdiendo cosas. Esta vez no. ¿Qué quieres decir? Lo he denunciado como robado. El paraguas se inclinó cuando su agarre cambió. ¿Robado? Suena un poco dramático, ¿no? Quizás, pero en seguridad estuvieron de acuerdo en que era más seguro. Vi cómo sus ojos se fijaban en la nueva fecha de emisión. ¿Cancelaron el antiguo?, preguntó. Inmediatamente. Ese fue el primer momento en que supe que Renacer no la había vuelto más cauta. Solo la había obligado a improvisar. Sofía y yo nos conocimos en la orientación. Derramó café sobre mi carpeta de admisión y lloró más fuerte que yo. Recordaba los cumpleaños. Llevaba sopa a los compañeros enfermos. Y sabía cómo hacer que cada confesión pareciera sagrada. Yo era lo contrario. Directa, organizada y visiblemente ambiciosa. La gente buscaba a Sofía para obtener consuelo, a mí para obtener respuestas. Ella me habló de su padre, de las deudas de su madre y de la presión de mantener una beca de mérito. Yo le hablé de crecer sobre la lavandería de mi madre, de estudiar junto a secadoras ruidosas, porque era la única habitación con calefacción en invierno. En segundo año,
Compartíamos apuntes, comidas y todos los miedos que nos avergonzaba admitir. Esa intimidad fue la razón por la que su traición fue tan completa. No necesitó irrumpir en mi vida. Yo misma le había entregado el mapa. En la primera línea de tiempo, descubrí que la beca de Sofía exigía estar en el 5% superior. Sus notas de farmacología se habían desplomado. También había empezado una relación con Daniel Muñoz, un estudiante asistente, la oficina de exámenes. Él podía ver los horarios de las sesiones anticipadas. Los dos usaron mi carné para acceder a un examen adaptado antes de la sesión principal. Sofía llevaba mi abrigo largo, una mascarilla quirúrgica y gafas, parecidas a las mías. Daniel se encargó de que la cámara del escritorio apuntara al ángulo equivocado y de introducir mi PIN cuando el lector lo pidiera. Su plan no era solo robar preguntas, era hacer que la filtración apuntara hacia mí si alguien investigaba. En mi primera vida, Daniel afirmó haberme visto cerca de la oficina. Sofía, y entre lágrimas, confirmó que yo me había quejado. Dijo que necesitaba una nota alta. Sus historias encajaban porque las habían ensayado. Usaron hechos que solo una amiga conocería. Renacida, yo conocía su plan completo, pero no tenía pruebas que satisficieran a nadie. Si los acusaba ahora, Sofía se desharía de la tarjeta, Daniel borraría los mensajes, y el plan cambiaría de forma. Necesitaba que creyeran que todavía tenían tiempo. Así que, cuando Sofía preguntó si en seguridad sospechaban de alguien, me encogí de hombros. Creen que probablemente se me cayó del bolsillo y alguien lo recogió. El alivio la recorrió tan rápido que otra persona podría no haberlo notado. Seguramente fue eso, dijo. No deberías dejar que te distraiga de los finales. Sonreí. Tienes razón. El examen es más importante. La primera interrupción llegó esa tarde. Sofía apareció en nuestra mesa habitual de la biblioteca. Llevaba 2 tés helados y un horario de repaso impreso. Siempre había usado la amabilidad para ocupar espacio a mi alrededor. Acepté la bebida, pero no la probé. He ajustado nuestro plan, dijo, deslizando el horario. Deberíamos centrarnos en los casos integrados más probables: cardio, respiratorio, endocrino, quizás renal. En mi primera vida, me desvió de neurología. Daniel le había adelantado el temario del examen. Esta vez, rodeé neurología. Empecemos por ahí. ¿En serio? He oído que apenas entra de ¿quién? De gente. ¿Qué gente? Ella se rió. Te has vuelto muy desconfiada de la noche a la mañana. Mi carné fue robado la noche a la mañana. Su bolígrafo se detuvo. Luego se inclinó más cerca. Sé, sincera. ¿Crees que lo cogí yo? La franqueza casi me impresionó. El mayor talento de Sofía era adelantarse a la sospecha. Hacía que pareciera valiente. ¿Fuiste la última persona en mi habitación? Pregunté. Sí, pero nunca te robaría. Entonces no tienes nada de qué preocuparte. Una expresión de dolor que he hecho por ti. No puedo creer que siquiera lo consideres. En mi primera vida, esa frase me habría forzado a disculparme. Habría enumerado sus bondades hasta olvidar la tarjeta perdida. Renacida, dije, yo no te he acusado. Te has acusado a ti misma y luego te has ofendido. Sus ojos se endurecieron antes de bajar la mirada. Estás agotada, probablemente. Quizás deberías aplazar el examen. Había otro detalle que había olvidado. 2 semanas antes del final original, Sofía me había sugerido repetidamente que pidiera un aplazamiento médico. Si me hubiera retirado, el examen filtrado vinculado a mi carné habría parecido aún más deliberado. Acceder al examen, distribuir las preguntas, evitar la prueba. Voy a presentarme a todos los finales, dije. Pase lo que pase. Dobló el horario de repaso con movimientos precisos. Bien. Solo quiero lo mejor para ti. Lo sé. Esa respuesta la inquietó más que si me hubiera enfadado. Cuando Sofía se fue, contacté a la única persona que había ignorado en mi primera vida, Irene Pardo.
la representante estudiantil en el comité de seguridad de evaluación. Irene y yo no éramos amigas. Competimos por la misma plaza de investigación. Y Sofía a menudo la describía como fría, estratégica y obsesionada con las reglas. Años después, al revisar mi expediente, descubrí algo. Irene había planteado dudas sobre la fiabilidad de las pruebas de acceso. Su objeción fue omitida del resumen final. Era un miembro estudiantil sin derecho a voto. La encontré en el Museo de Anatomía. Estaba catalogando especímenes para créditos extra. Necesito consejos sobre seguridad en exámenes, le dije. No levantó la vista. Eso suena ominoso. Mi carné fue robado esta mañana. Ahora sí me miró. ¿Lo has denunciado? A las 6:18. Desactivado a las 6:26. Entonces, ¿por qué te preocupas? Elegí mis palabras con cuidado. Quien lo cogió podría estar interesado en algo más que el acceso a edificios. ¿Tienes alguna razón para pensar eso? La tarjeta desapareció de un bolsillo cerrado, y alguien preguntó si había sido desactivada antes de preguntar si yo estaba bien. Irene cerró el catálogo. ¿Quién? No estoy lista para nombrarlo sin pruebas. Entonces, ¿qué quieres? De mí. Dime dónde podría ser útil una tarjeta robada durante los finales, incluso desactivada. Consideró la pregunta. Las puertas con lectores offline pueden no actualizarse hasta que se sincronicen. Las salas de examen más antiguas usan listas de verificación locales. Si alguien tuviera la tarjeta física y tu PIN, podría convencer a un vigilante de que hay un fallo del AMAS. Sistema. ¿Y qué hay de las sesiones anticipadas? Sus ojos se entrecerraron. ¿Cómo? ¿Sabes que hay sesiones anticipadas? Los estudiantes con adaptaciones aprobadas las usan. Ese horario es confidencial, pero el personal de exámenes puede verlo. Irene me miró fijamente. Me pregunté si había revelado demasiado. Luego dijo, «¿Daniel Muñoz trabaja en esa oficina?» No reaccioné. «Es el novio de Sofía», continuó, extraoficialmente. «¿Cómo lo sabes?» «Porque reserva la sala del comité todos los jueves para revisión de inventario. Y Sofía sale de allí con él». Casi me reí por el agudo alivio. En mi primera vida, había pasado meses creyendo que su relación comenzó después de mi expulsión. ¿Puedes solicitar una auditoría de los lectores offline?, pregunté. No, basándome en una corazonada. ¿Y si se usa la tarjeta robada? Entonces la alerta debe llegar a alguien que la preserve. Arrancó una etiqueta en blanco de la hoja del catálogo. Escribió un número de teléfono y me lo entregó. Esta es la línea directa del doctor Tomás Sanz, el vigilante jefe independiente. No llames a menos que algo ocurra de verdad. Guardé la etiqueta en mi bolsillo. Algo ocurrirá. Durante los siguientes 6 días no pasó nada. Eso era más aterrador que un ataque inmediato. Significaba que Sofía y Daniel se estaban adaptando. Sofía seguía siendo amable, pero menos presente. Dejó de estudiar a mi lado. Alegaba migrañas cada vez que sugería quedar. Daniel apareció 2 veces en la biblioteca de medicina, aunque nunca había estudiado allí. La primera vez, se sentó donde podía ver mi nuevo carné, enganchado a mi bolso. La segunda, preguntó si los carnés de reemplazo usaban números diferentes. Seguridad ha estado cambiando el sistema, dije vagamente. ¿Por qué? Curiosidad. Trabajo con una base de datos. Sonreí. Entonces ya debería saberlo. Él no me devolvió la sonrisa. Mientras tanto, construí una vida que no pudiera ser refutada a posteriori. Estudiaba solo en salas cubiertas por cámaras. Me registraba con el bibliotecario cada noche y guardaba los recibos de cada cafetería. Creé un video diario privado, mostrando mi ubicación, ropa y plan de estudio. Compartí mi calendario con mi madre. Le pedí que me llamara a horas irregulares. Pensó que las precauciones eran excesivas, hasta que le dije que alguien en la universidad podría intentar usar mi identidad.
No le expliqué el renacimiento, pero mi madre entendía el peligro por instinto. Vuelve a casa, dijo. Haz los exámenes el próximo semestre. Si me voy, ganan antes de actuar. ¿Quiénes son ellos? Todavía no sé cuántos son. Esa respuesta fue más honesta de lo que pretendía. Sofía y Daniel eran responsables. Pero la primera investigación había tenido irregularidades demasiado grandes para 2 estudiantes. El fallo de la cámara no se revisó. La hoja de firmas desapareció, y el decano Herrera retrasó mi apelación mientras presidía el comité de becas que premió a Sofía. Renacida, me pregunté si alguien de más arriba lo sabía. Al 7º día, la vieja tarjeta finalmente se movió, a las 4:12 a.m. Mi teléfono se iluminó. Era un aviso de seguridad automático que Mina había configurado discretamente. Intento de credencial desactivada. Anexo clínico norte, puerta N3. Llamé a Mina, a Irene y al Dr. Sanz. A las 4:15, un segundo intento apareció en la misma puerta. A las 4:17, la tarjeta se usó en la entrada lateral offline. Ese lector la aceptó. Salí de la residencia, pero no fui al anexo. En mi primera vida, el pánico me había puesto repetidamente donde Sofía necesitaba testigos. Esta vez, caminé a la cafetería 24 horas del campus. Pedí un té y me senté bajo la cámara que enfocaba a la caja. Llamé a mi madre por video y la mantuve hablando mientras veía las alertas. A las 4:23. Mi antigua tarjeta entró en el pasillo de exámenes del anexo. A las 4:26. Accedió a la sala de impresión N3 usando una anulación de personal. A las 4:31. El terminal de registro de la sesión anticipada registró mi nombre. El examen no era el de Ciencias Clínicas Integradas. Era el final de farmacología programado para las 10 de esa mañana. Sofía había cambiado el objetivo. Ella y Daniel probablemente asumieron que el informe de la tarjeta robada hacía el plan original demasiado arriesgado. Así que se adelantaron y eligieron la asignatura que más amenazaba la beca de ella. A las 4:34. El Dr. Sanz me devolvió la llamada. Le di el número de incidencia y dije: un carné robado y desactivado está dentro del anexo norte ahora mismo. Por favor, no alerten a la sala de forma remota. Preserven las grabaciones de las cámaras y envíen seguridad independiente. Me preguntó cómo lo sabía. Porque la credencial me pertenece y estoy sentada en la cafetería del sur. En video con mi madre. Mi madre dejó de hablar. El Dr. Sanz entendió antes que ella. Quédese donde está, dijo. Odié esa orden. Una parte de mí quería correr hacia el anexo y arrancarle la tarjeta de las manos a Sofía, pero las pruebas requerían distancia. Pedí otro té. Le pedí al barista que confirmara la hora ante la cámara y esperé. A las 4:46, el flujo de alertas se detuvo. A las 4:53, Mina me envió un mensaje de una sola frase. Tenemos a una mujer bajo custodia con tu antigua tarjeta. A las 4:55 llegó otro mensaje. No es Sofía Valverde. El mundo se tambaleó bajo mis pies. Leí la línea de nuevo. No era Sofía. En mi primera vida, cada descubrimiento había llegado demasiado tarde. En mi segunda, el futuro había cambiado tan bruscamente que la memoria ya no podía guiarme. La mujer que usaba mi carné era Laura Moreno, una estudiante de primer año de enfermería a la que nunca había conocido. Tenía una altura similar a la mía. Le habían dicho que llevara una gorra y una mascarilla quirúrgica. Seguridad encontró mi antigua tarjeta, un pin escrito a mano y un auricular conectado a un teléfono pegado bajo su suéter. Había entrado en el anexo creyendo que participaba en una auditoría de sistemas de examen pagada. Daniel la había reclutado a través de un foro de empleo para estudiantes.
le prometió 200 euros y le aseguró que el carné pertenecía a un voluntario. El teléfono recibía mensajes de una cuenta llamada Orquídea. El nombre de Sofía no aparecía por ninguna parte. A las 5:20, Mina me pidió que fuera a seguridad. Solicité un acompañante e Irene llegó con un abrigo sobre el pijama. Dijiste que algo pasaría, susurró mientras cruzábamos el patio. No esperaba a ti, una extraña. Eso significa que crearon distancia. O que me equivoqué sobre quiénes son. Dentro de seguridad, Laura lloraba tan violentamente que apenas podía responder. Insistía en que no sabía que se estaba celebrando un examen. Daniel estaba en otra sala con un abogado de la universidad. Afirmaba que alguien había robado sus credenciales de personal y las había usado para enviar mensajes a Laura. La cámara de la sala de impresión se había desconectado. El pasillo solo mostraba una figura enmascarada. Mi primera vida se estaba repitiendo con caras diferentes. Entonces Mina colocó mi antigua tarjeta en una funda de pruebas. Hay una huella dactilar en la parte de atrás, dijo, bajo el borde laminado. Solicitaremos un análisis si la universidad lo autoriza. No lo harán, dije. Irene me miró. ¿Por qué no? Antes de que pudiera responder, el decano Herrera entró en la sala. Era un hombre alto, con el pelo plateado. Su voz hacía que las instrucciones sonaran como condolencias. Se presentó como delegado del rector e insistió en que, según el reglamento, un asunto de esa naturaleza debía ser evaluado primero por la Comisión de Disciplina de la Facultad, una comisión sobre la que él tenía una notable influencia. Mi estómago se encogió. Esta era la persona que había enterrado mi apelación. Seguridad debería retener las pruebas criminales, dije. Herrera sonrió amablemente. No hay indicios de un crimen contra usted, señorita Hart. La tarjeta simplemente pudo haber cambiado de manos. Fue robada de mi habitación. Eso sigue sin demostrarse. Alguien la usó para entrar en una zona de examen restringida. Eso puede representar una falta de conducta estudiantil, no un robo criminal. Entonces, ¿por qué Daniel está hablando con un abogado de la universidad? La sonrisa desapareció. Herrera miró a Mina. Separe a los estudiantes. No más discusiones conjuntas. Renacida o no, había chocado contra el mismo muro. Pero, esta vez no estaba sola. Irene había oído a Herrera. Mina había grabado el intercambio como parte del archivo del incidente. El doctor Sanz ya había copiado los registros de acceso a un servidor de exámenes independiente. Mi madre tenía un video con marca de tiempo. Mostraba mi ubicación durante toda la intrusión. Cuando Herrera me ordenó entregar mi nuevo carné para compararlo, pedí la política por escrito. Retiró la solicitud. Cuando sugirió posponer mi examen de farmacología por estrés, dije que estaba preparada. Podía hacerlo bajo supervisión reforzada. Pareció decepcionado. A las 9:15, entré en la sala principal de exámenes por una puerta separada. Presenté mi nuevo carné y permití que 2 vigilantes inspeccionaran la banda plateada y la fecha de emisión. Sofía estaba sentada 3 filas más adelante. Se giró cuando pasé. La sorpresa en su rostro era tan evidente que mi miedo se convirtió en certeza. Había esperado que me detuvieran. Había esperado que el uso de mi tarjeta por otra persona me sacara del examen. Exactamente como en mi primera vida. En cambio, me senté detrás de ella. El examen comenzó a las 10. Sofía respondió a la primera página rápidamente, luego se ralentizó. La sesión anticipada robada había sido interrumpida. Laura no había llegado al examen sellado. Sofía no tenía las preguntas. Durante 2 horas, vi cómo los músculos de sus hombros se tensaban. A mitad de camino, un vigilante se acercó a su mesa. Pidió inspeccionar su calculadora. La mano de Sofía tembló al entregársela. No encontraron nada. Esa pequeña interrupción rompió su ritmo por completo. Dejó 3 secciones de respuesta corta en blanco. Yo completé las mías
y entregué a falta de 7 minutos. Fuera de la sala, Sofía me agarró de la manga. ¿Qué ha pasado esta mañana?, preguntó. ¿Por qué? ¿Iba a saberlo? Todo el mundo dice que alguien entró en el anexo con tu carné. Entonces, sabes tanto como yo. ¿Te interrogaron? Brevemente. ¿Arrestaron a alguien? Su voz era demasiado casual. Seguridad detuvo a una estudiante de enfermería. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par ante el detalle inesperado. ¿Una estudiante de enfermería? ¿La conoces? No. Entonces, ¿por qué pareces aliviada? Soltó mi manga. Estoy preocupada por ti. Deberías preocuparte por farmacología. Su rostro se endureció. Me alejé antes de que pudiera reconstruir su máscara. La universidad intentó contener el incidente. Canceló solo la sesión anticipada adaptada y reemplazó el examen de farmacología para los estudiantes afectados. Sin embargo, el Dr. Sanz se opuso. La brecha involucraba credenciales del personal, un carné robado y posible acceso anticipado. Insistió en una revisión externa antes de publicar ninguna nota. Herrera se resistió. Argumentó que una cancelación generalizada perjudicaría a los estudiantes que no habían hecho nada malo. Ese argumento sonaba noble, pero protegía a la institución. Evitaba admitir con qué facilidad se habían manipulado sus sistemas. Mientras tanto, Daniel fue suspendido de la oficina de exámenes, pero siguió matriculado. Laura fue puesta en licencia provisional. Sofía continuó asistiendo a los finales. Hice patología el miércoles, razonamiento clínico el viernes y salud pública el lunes siguiente. Cada vez presenté mi carné de reemplazo y firmé junto al nuevo número de identificación. Cada vez, Sofía me observaba desde algún lugar de la sala. Ya no fingía que éramos amigas. En su lugar, comenzaron los rumores. Los estudiantes susurraban que yo había montado el robo, para tener una excusa si mis notas eran malas. Alguien publicó anónimamente que yo había pagado a Laura y que había culpado a Daniel tras un rechazo amoroso. Otro afirmó que estaba acosando a Sofía por celos. Los detalles eran absurdos, pero la repetición los hacía pegajosos. En mi primera vida, intenté responder a cada rumor. Renacida, no respondí a ninguno. Envié cada publicación a mi abogado y seguí estudiando. Luego, la noche antes de razonamiento clínico, alguien deslizó un sobre por debajo de la puerta de mi habitación. Dentro había una fotocopia de mi carné original ampliada. Una línea roja atravesaba mi cara. Debajo, unas palabras mecanografiadas. Retira tu denuncia o todo el mundo sabrá por qué necesitabas de verdad este examen. Fotografié el sobre, llamé a Mina y no lo volví a tocar. Seguridad no encontró huellas utilizables, pero Mina me explicó que la amenaza en sí constituía un delito grave. La oficina legal de la universidad le sugirió proceder con cautela, pero ella, siguiendo el protocolo, remitió el caso a la Policía Nacional. La amenaza produjo un resultado que Sofía no esperaba. Trasladó el asunto fuera del ámbito universitario. La inspectora Elena Gracia, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF, de la Policía Nacional, me contactó la tarde siguiente. Me explicó que usar una credencial robada para acceder a sistemas restringidos podría constituir fraude de identidad, especialmente cuando se combina con suplantación e intento de beneficio financiero a través de becas. A diferencia de la Oficina de Conducta Académica, a ella le interesaba la cadena de custodia. Recogió la tarjeta, el sobre, los registros de acceso y el teléfono de Laura. Obtuvo una orden para los registros de la cuenta Orquídea. La afirmación de Daniel de que le habían robado sus credenciales se debilitó. El proveedor de servicios rastreó los mensajes hasta una tableta registrada en su red doméstica. Sin embargo, el descubrimiento más importante provino de los pagos. El dinero prometido a Laura había sido transferido por adelantado, desde una cartera
digital abierta con documentos de otra estudiante. Una graduada llamada Elisa Vidal, que había dejado la Complutense 2 años antes. Gracia contactó a Elisa. Se enteró de que su carné también había desaparecido durante los finales. Elisa había suspendido un examen después de que se filtraran preguntas bajo su credencial. Aceptó un acuerdo de retirada, silenciosa, y nunca volvió a medicina. Recordé su nombre de un tablón de honor enmarcado. De repente, saltaba un año. El esquema era más antiguo que yo. ¿Era Sofía estudiante entonces? Pregunté. Primer año, dijo Gracia. Daniel ya trabajaba a tiempo parcial en exámenes. Y Herrera, decano de progresión estudiantil. El muro tenía cimientos. Gracia me advirtió que no asumiera que Sofía controlaba la red. Las personas que se benefician del fraude no siempre son las que lo diseñaron. Lo entendí, pero el beneficio no era inocencia. Me preguntó si había notado a alguien dirigiéndome hacia una beca o resultado de examen en particular. Describí la repetida preocupación de Sofía por las clasificaciones, la presión de Herrera para posponer y el acceso de Daniel. Luego, recordé algo de mi primera vida. Después de mi expulsión, Sofía recibió no solo la beca de mérito, sino también la beca clínica de la Fundación Cátedra. Un premio administrado por la Fundación Privada de Herrera. La beca incluía una plaza en un hospital, controlada por donantes que preferían un candidato impecable y de alto rango. Mi eliminación había creado la vacante. Puede que no se trate de aprobar un examen, dije. Puede que se trate de decidir quién sigue siendo elegible. Gracia sintió. Ahora estás haciendo la pregunta correcta. El siguiente giro llegó a través de mi madre. Llamó mientras salía de salud pública. Dijo que una mujer había visitado lavandería. Preguntaba por mis registros de la infancia. Dijo que era de la oficina de becas. Mi madre explicó. Quería pruebas de que trabajaste aquí durante el instituto. ¿Mostró alguna identificación? Una tarjeta de visita. Claudia Valverde, la madre de Sofía. En todos los años que conocí a Sofía, describió a Claudia como una agente inmobiliaria con dificultades. Sin conexión con la universidad. Busqué el nombre y no encontré casi nada, excepto una consultoría inactiva registrada en una dirección compartida con la Fundación Cátedra. Mi madre no le había dado documentos. Pero Claudia dejó un formulario solicitando registros fiscales, asistencia escolar e ingresos familiares. El propósito declarado era la verificación de elegibilidad. Gracia me dijo que no contactara a Sofía. Recordé una declaración de testigo en mi antiguo expediente disciplinario, firmada por C. Valverde, consultora de cumplimiento externo. El apellido no había sido una coincidencia. La madre de Sofía había ayudado a preparar el caso que me expulsó. La traición fue diseñada. La familia de Sofía sabía qué retrasos parecían sospechosos, qué documentos podían desaparecer y qué rumores influirían en un comité. Regresé a la residencia y encontré a Sofía esperando fuera de mi puerta. «Tenemos que hablar», dijo. «No. Tu madre habló con la mía. Tu madre se acercó a la mía con falsos pretextos. Estaba verificando una queja sobre la beca». «¿Qué queja?» «Alguien dijo que mentiste sobre tus dificultades económicas». Me reí una vez. Crecí doblando la ropa interior de otras personas por monedas. ¿Qué parte es difícil de verificar? Sofía se estremeció. Esto se está haciendo más grande que nosotras. Siempre fue más grande. Simplemente fui la última en enterarme. Retira la acusación contra Daniel. Nunca presenté una contra él. La policía siguió las pruebas. Podría ir a la cárcel. ¿Te preocupa que hable? Su rostro cambió. No había amor ni lealtad, sino miedo a que la información se moviera. «No entiendes por lo que ha pasado», dijo. «¿Y tú entendiste por lo que yo pasaría?» «Nunca quise que te expulsaran. El pasillo parecía demasiado estrecho. Sabías que era posible». Ella desvió la mirada.
Esa fue respuesta suficiente. Abrí mi puerta, pero mantuve la cadena de seguridad puesta. Sofía se quedó fuera mientras yo permanecía dentro. Una barrera física donde antes no existía ninguna. Dime la verdad ahora, dije, y grabaré que viniste voluntariamente. ¿Me estás grabando? El pasillo está grabado. Miró hacia la cámara. Mi madre dijo que el sistema debía crear una advertencia en tu expediente, no una expulsión. Repetirías el examen, tu clasificación bajaría, y la lista de finalistas para la beca cambiaría. Así que robaste mi carné. Lo tomé prestado. Una extraña lo usó para hacerse pasar por mí. ¿Ese no era el plan original? ¿Cuál era? Apretó los labios. Se suponía que Daniel escanearía la tarjeta en la sala de examen anticipado y copiaría el examen después de que el vigilante saliera. Nadie debía suplantarte. Cuando denunciaste la tarjeta, él lo cambió. ¿Por qué no lo detuviste? Porque el plazo de la beca es la próxima semana. Si pierdo la financiación, me voy. Podrías haber estudiado. La crueldad de esa frase hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas, pero no me retracté. Sí, estudié, dijo. No soy tú. Puedo trabajar 10 horas y aún así olvidarlo todo cuando empieza el reloj. Entonces quizás medicina no es el lugar donde quedas. Primera, fácil para ti decirlo. Nada en mi vida ha sido fácil. Tú siempre ganas al final. Su voz se elevó. La gente te llama brillante, incluso cuando eres grosera. Los profesores perdonan porque tus notas los hacen quedar bien. Yo hago todo bien, socialmente. Ayudo a todos. Hago que la gente se sienta cómoda. Y un mal semestre puede borrarme. Así que elegiste borrarme a mí primero. Pensé que lo superarías. Esa frase me hirió más profundamente que cualquier insulto. Sofía creía que mi fuerza me hacía utilizable. Había tratado mi resiliencia como un permiso para causar daño. ¿Viste cómo perdía mi título? Dije en voz baja. Eso no ha pasado. No esta vez. Me miró fijamente. Había dicho demasiado. ¿Qué significa eso? Abrí la puerta lo suficiente para mirarla a los ojos. Significa que esta es la última conversación que tenemos sin abogados. Luego, la cerré. Sofía informó de la conversación antes que yo. Le dijo a conducta académica que la había amenazado, que afirmaba conocer eventos futuros y que parecía psicológicamente inestable. Herrera activó el protocolo de bienestar de emergencia, presentando un informe en el que expresaba una supuesta preocupación por mi estado psicológico. La maniobra me obligaba a ver a un psiquiatra del campus antes de mi último examen, medicina diagnóstica. La orden llegó 48 horas antes de la prueba. Era exactamente el tipo de maniobra que me había derrotado antes. Transformar la evidencia en inestabilidad y usar la preocupación como un arma. Mi abogado impugnó la orden, pero la universidad insistió en que era no disciplinaria y parte del protocolo. Si me negaba, podrían excluirme de la sala por razones de seguridad. Asistí a la evaluación con la doctora Nerea Casas, una psiquiatra externa contratada por la universidad. Herrera le proporcionó mensajes seleccionados, incluida mi declaración, no esta vez, pero omitió la denuncia de robo y la investigación policial. Yo llevé la cronología completa. La doctora Casas me preguntó sobre el sueño. Alucinaciones. ¿Y por qué hablaba como si los eventos hubieran ocurrido antes? No podía decirle que había muerto y regresado sin arriesgarme a la conclusión que Herrera quería, así que conté una verdad más limitada. Estaba imaginando peor a partir de las pruebas, dije. Cuando Sofía admitió que pensaba que yo superaría una advertencia disciplinaria, imaginé todas las consecuencias. Usé el tiempo verbal incorrecto porque estaba enfadada. ¿Cree que puede predecir el futuro? No. ¿Creo que la gente repite? Estrategias. ¿Cree que la señorita Valverde tiene la intención de hacerle daño? Admitió haber robado mi carné para manipular las clasificaciones de las becas. La doctora Casas hizo una pausa. Esa admisión no estaba incluida en el informe.
Puse el audio del pasillo obtenido de seguridad. La voz de Sofía llenó la oficina. Mi madre dijo que el sistema debía crear una advertencia en tu expediente. La doctora Casas escuchó la grabación completa 2 veces. Luego cerró el archivo de Herrera. Su informe indicaba que mostraba estrés agudo, apropiado para una amenaza documentada, sin psicosis, sin deterioro del juicio y sin base clínica para la exclusión del examen. Añadió que usar una derivación psiquiátrica como arma dentro de una disputa activa por mala conducta podría agravar el daño. Herrera recibió el informe a las 3:40 p.m. A las 4 había sido apartado de la supervisión directa de mi caso, a la espera de una revisión de conflicto. El patrón se rompió de nuevo. No porque la institución se volviera moral, sino porque llegué con el contexto que faltaba, antes de que pudieran definirme sin él. Medicina diagnóstica era el examen final y el más importante. Contaba el 30% del año y determinaba la elegibilidad para las prácticas clínicas. La universidad asignó vigilantes independientes. Selló la sala 2 horas antes y exigió a cada estudiante presentar 2 formas de identificación. Sofía entró con su pasaporte y su carné de estudiante actual. Parecía tranquila hasta que la inspectora Gracia apareció al fondo de la sala, con 2 agentes de paisano. No arrestaron a nadie. Su sola presencia alteró el ambiente. Antes de distribuir los exámenes, el Dr. Sanz anunció que todos los dispositivos debían ser entregados. Un estudiante en la primera fila entregó un reloj inteligente. Otro sacó apuntes de una manga. Luego, un vigilante llegó a Sofía. Entregó su teléfono y su calculadora. El escáner de mano pitó cerca del bolsillo de su chaqueta. Sofía se quedó helada. Del forro interior, el vigilante sacó un transmisor electrónico diminuto, no más grande que una moneda. Sofía dijo que nunca lo había visto. Los mensajes de Daniel mostraron más tarde que él le había indicado que usara esa chaqueta. Claudia había cosido el transmisor en el forro. El dispositivo estaba diseñado para recibir vibraciones codificadas. Correspondían a respuestas de opción múltiple. Sofía insistió en que no lo sabía. Quizás esa parte era cierta. Su madre había preparado no solo el fraude, sino también la defensa. Si la descubrían, Sofía podría alegar que había usado una prenda alterada sin saberlo. Sin embargo, el reglamento de exámenes imponía responsabilidad objetiva por dispositivos de comunicación ocultos. El Dr. Sanz la sacó de la sala. Al pasar por mi mesa, susurró: «Por favor». Fue la primera palabra honesta que me había dicho en años. A través de 2 vidas, bajé la vista hacia mi examen sin abrir. «Cuéntales todo», dije. Desapareció por la puerta. El examen comenzó sin ella. Esperaba sentir alivio, pero durante los primeros 10 minutos no pude leer. Mi mente reproducía el transmisor, la cara de Sofía, y la posibilidad de que Claudia hubiera controlado más de lo que Sofía admitía. Las historias de venganza fingen que la exposición crea una claridad inmediata. En realidad, las consecuencias llegan enredadas. Sofía había robado mi carné, voluntariamente. Pero su madre había construido un sistema alrededor de su miedo, y Daniel había cambiado el plan. Pero él también respondía ante alguien. Herrera había protegido el esquema. Pero quizás la fundación lo presionó. Nada de eso cambiaba el daño. Solo hacía que el daño estuviera concurrido. Apoyé los pies en el suelo y me obligué a volver al examen. Los primeros casos eran de endocrinología y enfermedades infecciosas. El tercero era deliberadamente ambiguo. Escribí lo que las pruebas apoyaban e indiqué qué pruebas adicionales necesitaba. Esa se convirtió en la regla de mi segunda vida. Nunca afirmes tener certeza más allá de la evidencia, pero nunca abandones lo que la evidencia muestra claramente. Terminé con 4 minutos de sobra. Afuera, el pasillo estaba vacío, excepto por Mina. Sofía está hablando con la policía, dijo.
Su madre ha sido detenida en el aeropuerto. ¿Aeropuerto? Billete de solo ida. Me senté en un banco porque mis rodillas dejaron de cooperar. Mina me dio agua. Hay más. La investigación sobre la carta de amenaza los llevó a una copistería cerca de la Fundación Cátedra. Las cámaras de seguridad y los registros mostraron que la impresión se hizo desde un ordenador de sus oficinas. Holloway autorizó el acceso fuera de horario. También encontraron escaneos de carnés archivados de 8 estudiantes. 8. A lo largo de 6 años, el número cayó como un peso. Elisa tampoco había sido la primera. Habíamos sido seleccionados, clasificados y desplazados, según necesidades que nunca supimos que existían. Estudiantes con becas, conexiones con donantes o notas inconvenientes habían sido manipulados, mediante exámenes filtrados y sanciones disciplinarias. Algunos beneficiarios puede que no lo supieran. Otros, como Sofía, sabían lo suficiente. La universidad suspendió la publicación de todas las notas finales, mientras la revisión externa examinaba el alcance del compromiso. Los estudiantes estaban furiosos. Culpaban a los administradores de seguridad, a Daniel, a Sofía y, finalmente, a mí. Mi nombre se filtró porque la tarjeta antigua era una prueba central. Las redes sociales se llenaron de acusaciones. Decían que yo había hecho sufrir a cientos de estudiantes inocentes. Un grupo se reunió fuera de mi residencia. Coreaban para que se publicaran las notas. Alguien arrojó pintura roja sobre mi puerta. La universidad me trasladó a un hotel. Renacida, entendí que las multitudes a menudo odian más a quien revela una herida que a quien la causó. Hice una única declaración a través de mi abogado. Denuncié el robo de un carné antes de que fuera utilizado. Todas las decisiones posteriores fueron tomadas por los investigadores y la universidad. No me disculparé por eso. Mientras tanto, el caso de Sofía se expandió. Su teléfono contenía fotos de apuntes, documentos de becas y mensajes con Claudia. Discutían sobre la protección del ranking. Daniel proporcionó los horarios de acceso. Herrera retrasó las alertas y desvió las investigaciones. Lo más perjudicial de todo fue que los resultados finales previos de Sofía mostraban patrones digitales irregulares. En 3 evaluaciones a distancia, sus respuestas se habían enviado desde 2 dispositivos, en edificios diferentes. En un examen oral de farmacología, la hoja de puntuación del examinador había sido reemplazada. Su práctica de anatomía clínica contenía respuestas que coincidían con una lista maestra confidencial, incluida una errata que no estaba en los materiales de los estudiantes. La revisión no pudo determinar qué notas reflejaban su capacidad. Así que todas sus notas finales desde primer año entraron en revisión de cancelación. El abogado de Sofía argumentó que la cancelación colectiva era excesiva. El comité no estuvo de acuerdo. El fraude no contamina solo el examen donde se atrapa al ladrón. Destruye la confianza en cada resultado conectado al mismo método. Una por una, las notas desaparecieron de su expediente. Cuando comenzó la audiencia disciplinaria formal en febrero, a Sofía no le quedaban notas finales válidas. Sin ellas, no cumplía los requisitos de progresión para ningún año completado. El presidente externo insistió en escuchar a toda la red. Claudia enfrentó procedimientos penales. Daniel aceptó testificar. Y Herrera renunció, sin detener la investigación. Asistí como testigo, no como estudiante acusada. Esa distinción se sentía casi irreal. El mismo tipo de sala había terminado mi primera vida. Mesa pulida, vasos de agua, rostros neutros. Esta vez, mi silla miraba al comité, no a la pared. El abogado de Sofía me preguntó si la odiaba. Sí, dije. Él esperaba una negación. ¿Entonces su testimonio está motivado por el odio? Mis sentimientos explican por qué esto duele. Los registros explican lo que pasó.
Usted creó un rastro elaborado para implicar a mi clienta. Denuncié el robo de mi propiedad. Anticipó su uso porque la ladrona preguntó si había sido desactivada. Usted grabó conversaciones después de un delito de identidad. Contactó a la policía en lugar de resolverlo internamente. El decano interno apareció más tarde en las pruebas. Cada intento de hacer que la preparación pareciera siniestra solo resaltaba por qué la preparación había sido necesaria. Luego, Sofía testificó. Admitió haber cogido mi tarjeta de mi abrigo. Admitió habérsela dado a Daniel. Admitió saber que el objetivo era cambiar las clasificaciones de las becas, creando sospechas a mi alrededor. Negó saber sobre Laura, el transmisor, los estudiantes anteriores o las hojas de puntuación alteradas. Daniel contradijo parte de eso. Dijo que Sofía había usado preguntas anticipadas 2 veces antes, aunque Claudia le dijo que provenían de tutorías predictivas de la facultad. Sofía lloró al oír esto, no delicadamente, como antes, sino con todo su cuerpo doblándose hacia adentro. Creí parte de su sorpresa. Una persona puede ser manipulada y culpable a la vez. Esa complejidad no salvó su expediente. La decisión del comité fue exhaustiva. Sofía fue declarada responsable de uso indebido de identidad, intento de acceso no autorizado a una evaluación, colusión, omisión del deber de informar sobre mala conducta, recepción de contenido de examen comprometido y conducta destinada a distorsionar la selección de becas. Dado que la integridad de sus finales anteriores no pudo ser verificada, todas las calificaciones de exámenes finales de su programa fueron canceladas. Las notas de los trabajos de curso permanecieron visibles, pero eran insuficientes para la progresión o la finalización del grado. Fue expulsada y se le prohibió la readmisión durante 10 años. Daniel fue excluido permanentemente de cualquier empleo o estudio en la Complutense. Herrera perdió sus privilegios de emérito y fue remitido a la autoridad de estándares profesionales. Claudia enfrentó cargos relacionados con fraude de identidad, acceso ilegal a sistemas, falsificación de documentos, intimidación y conspiración. La Fundación Cátedra fue disuelta después de que los donantes se enteraran de que los resultados de las becas habían sido manipulados para producir historias de éxito vendibles. 4 exalumnos, incluida Elisa, recibieron nuevas audiencias. A 2 se les corrigieron sus expedientes. Uno volvió a estudiar. Otro se negó, diciendo que la institución no podía devolverle los años que le había quitado. Entendí eso mejor que nadie. Aunque en esta vida esos años todavía me pertenecen. La Complutense ofreció compensación y asesoramiento a los estudiantes afectados. También me ofreció una mención pública por mi valentía al denunciar. Rechacé la ceremonia. No fue la valentía lo que marcó la diferencia. Fue el tiempo. Sí, hubiera esperado hasta la tarde. La vieja tarjeta podría haber sido usada antes de la desactivación. Si hubiera buscado en silencio, en lugar de llamar a seguridad, Sofía habría reescrito la historia. Si hubiera confiado en la amistad por encima del instinto, habría sido acusada, de nuevo. La universidad quería una lección heroica, porque los héroes son más fáciles de celebrar que los sistemas de reparar. Mi lección era menos halagadora. Las instituciones a menudo creen el primer registro completo. Así que créalo antes de que alguien más cree uno para usted. Mis propias notas se publicaron tras una verificación independiente. Aprobé todos los finales y quedé tercera en la promoción. En mi primera vida, habría lamentado no ser la primera. Renacida, el tercer puesto se sentía limpio, sin preguntas filtradas, hojas alteradas o credenciales robadas que lo mancharan. La estudiante mejor clasificada fue Irene. Aceptó la beca de reemplazo cátedra solo después de que el premio fuera transferido a un fondo auditado independientemente. Irene y yo nunca nos convertimos en mejores amigas sentimentales. Confiábamos la una en la otra porque nos habíamos visto bajo presión. Mina recibió un ascenso para dirigir la seguridad de credenciales del campus.
el doctor Sanz rediseñó el sistema de exámenes. Ahora los carnés robados activaban alertas en vivo en todos los lectores, online u offline. Las tarjetas de reemplazo mostraban fechas de emisión y requerían verificación facial en entornos de alta seguridad. Ningún decano por sí solo podía desviar un incidente de seguridad a conducta interna sin aprobación independiente. Estos cambios aparecieron en la publicidad de la universidad como innovación. Ninguno de los artículos mencionaba cuántos estudiantes habían sido sacrificados antes de que el sistema valiera la pena ser arreglado. Mi madre enmarcó mi expediente final junto a la caja registradora de la lavandería. Los clientes preguntaban por qué no era la primera. Ella les decía, porque el tercer puesto es donde a veces acaban las personas honestas cuando la carrera ha sido amañada. Fingí sentir vergüenza, pero conservé el marco. Vi a Sofía una vez más, 18 meses después, en el juzgado donde sentenciaron a Claudia. Sofía no fue acusada de conspiración completa por su cooperación, pero había pasado el año trabajando en un centro de llamadas mientras apelaba a la prohibición de 10 años. Tenía el pelo más corto, sin la bata blanca, la cinta al cuello y el círculo de compañeros a su alrededor parecía ordinaria, de una manera que una vez me habría satisfecho. Ya no. Se acercó mientras nuestros abogados hablaban cerca de la entrada. He oído que empiezas las prácticas clínicas, dijo. El mes que viene. Se te dará bien. Esperé. Los cumplidos siempre habían sido su puerta de entrada a las peticiones. No te pido que cambies tu declaración, dijo. La apelación es sobre la duración de la prohibición. 10 años es menos que para siempre. Entendió la referencia. Aunque esta vida nunca me había expulsado. Hablas como si hubiera arruinado más de lo que hice. Tuviste la intención. Pensé que sería una advertencia en tu expediente. Una advertencia puede cerrar una beca, una plaza, un visado, una carrera. Sabías lo suficiente. Miró a través de las puertas de cristal a Claudia siendo conducida hacia una sala de conferencias. Mi madre decía que todo el mundo hace trampas de alguna manera, conexiones, tutorías, donaciones. Dijo que solo estábamos haciendo eficiente la parte oculta. ¿Y le creíste? Cuando me ayudaba. Esa respuesta fue finalmente honesta. Lo siento, dijo. No porque me atraparan. Lo siento porque sabía que confiabas en mí. Y eso te convirtió en la opción más fácil. La frase debería haberme herido. En cambio, cerró algo. Lo sé, dije. Esa era la parte que necesitaba que entendieras. Ella asintió y luego preguntó, ¿denunciar la tarjeta pronto te salvó? Pensé en el accidente, la lluvia y la primera vida que nadie más recordaba. Le dio una marca de tiempo a la verdad. Dije, años más tarde, cuando me convertí en médico residente en urgencias, una estudiante llegó a mi servicio, llorando. Su tarjeta de identificación del hospital había desaparecido de una taquilla. El médico supervisor le dijo que esperara hasta el final del turno. Por si aparecía, la estudiante se disculpó por causar problemas. Dijo que probablemente estaba exagerando. Oí mi antigua voz en la suya. Detuve el relevo, llamé a seguridad hice desactivar la tarjeta en 6 minutos. La encontraron esa noche en la bolsa de otro residente, junto a códigos copiados de la sala de medicación. No se habían robado medicamentos. No se habían abierto expedientes de pacientes. Como actuamos pronto, el incidente se quedó en un intento de brecha, en lugar de un desastre. La estudiante me dio las gracias como si la hubiera rescatado. Le dije que solo había confiado en el tiempo. Después de que se fuera, abrí el cajón con llave de mi despacho. Allí guardaba un objeto de la Facultad de Medicina. Mi carné de reemplazo con su banda plateada y su fecha de emisión visible. La fotografía mostraba a una mujer más joven, tratando de no parecer asustada. En el reverso, Mina había escrito el número de incidencia original con tinta permanente.
Una vez pensé que esa tarjeta representaba la victoria sobre Sofía. No era así. Representaba el momento en que dejé de esperar a tener certeza antes de protegerme. La primera vez que mi identidad desapareció, busqué en silencio. Le di al ladrón horas para convertirse en mí. La segunda vez, denuncié la pérdida mientras el espacio donde había estado la tarjeta aún estaba caliente. Sofía entró al examen creyendo que llevaba mi nombre, mi acceso y mi futuro en su bolsillo. En cambio, llevaba un trozo de plástico desactivado, atado a un número de denuncia, a una marca de tiempo y a un rastro que no podía borrar. Lo usó una vez. El sistema se abrió lo suficiente como para exponer a todos los que estaban detrás de ella. Entonces, cada nota final que había construido sobre una certeza robada fue cancelada, una tras otra, hasta que el expediente que había protegido a toda costa se convirtió en lo que mi vida casi había sido, una página en blanco, con su propio nombre en la parte superior.